inversión y sobre todo cómo utilizar análisis relativo para optimizar la implementación de tus ideas de inversión. Vayamos ya de nuevo con la guerra comercial. El tablero se está ampliando de forma muy importante. Tendemos a buscar la reacción de China o la reacción de la Unión Europea, pero lo cierto es que esto aplica a todos los países. En el caso de China, que exporta a Estados Unidos cerca de 500.000 millones de dólares anuales, cada variación arancelaria tiene un impacto macro. Pekín sabemos que responde normalmente de forma muy selectiva, redirigiendo exportaciones hacia Asia o hacia África, acelerando acuerdos dentro de la RCEP, que agrupa ya 15 países y representa cerca del 30% del PIB mundial, y por supuesto profundiza cada vez más en su estrategia de autosuficiencia tecnológica, donde está consiguiendo grandes hitos. Por otro lado, la Unión Europea, que también exporta a Estados Unidos bienes por más de 500.000 millones de euros anuales, tiene que enfrentarse a un arancel de un 15% que afecta a la automoción alemana, a la maquinaria industrial y al sector farmacéutico. Bruselas, ante esta situación, ya ha empezado a avanzar en acuerdos con Mercosur, con la India y con ASEAN. Si Washington introduce fricción, la UE va a acelerar su diversificación. No rompe con Estados Unidos, pero lo que tiene claro es que no puede depender tanto de él. India, en este entorno, emerge como posible beneficiado. Ofrece demografía favorable, costes laborables competitivos y estabilidad creciente. Si las cadenas de suministro buscan alternativas a China y a un entorno estadounidense impredecible, probablemente India gane atractivo estratégico. Tenemos otro gran bloque como es Brasil, que puede recolocar sus exportaciones agrícolas hacia China si se reabre una guerra comercial profunda. En este caso, Canadá y México, que están integrados en el USMCA, se ven atrapados en una situación especialmente delicada, ya que sus cadenas productivas están profundamente integradas con Estados Unidos y no es tan fácil buscar alternativas a la primera potencia económica del mundo. Incluso Reino Unido, que como recordaréis apostó por una relación privilegiada con Estados Unidos que le concedía solamente un arancel del 10%, ahora podría verse perjudicado si no obtiene un trato diferencial. Cada arancel es impredecible y empuja a los países a preguntarse si dependen demasiado del mercado estadounidense y si necesitan reforzar alianzas alternativas. Y ahora viene la parte que realmente nos interesa como inversores. ¿Qué puede pasar con el dólar, con la inflación y con los mercados si esta incertidumbre se consolida? En primer lugar, tenemos el impacto en los datos económicos, que cada vez es más preocupante. ¿Por qué? Pues porque el Bureau of Labor Statistics revisó los datos de empleo de los últimos 12 meses hasta marzo de 2025 y encontró una cantidad cercana a los 900.000 empleos menos de los inicialmente estimados. La creación total de empleo en 2025 pasa de repente de 584.000 a tan solo 181.000 tras la primera revisión. La diferencia es enorme, pero no es la única. El PIB del cuarto trimestre de 2025 se esperaba que fuese mucho mejor y sorprendió a la baja, quedando en una cota del 1,4%, una expectativa fuera completamente del consenso anterior. Algunos dicen que el cierre parcial del gobierno es lo que ha afectado a varios componentes del gasto público y que más allá de eso la incertidumbre empresarial se nota, pero no está descontrolada. La realidad es que si como inversores no podemos fiarnos de los datos que se publican de forma recurrente, nuestras decisiones son cada vez más complejas. Cuando las normas cambian constantemente, las empresas posponen decisiones y cuando las empresas posponen decisiones, el crecimiento se resiente. Hablemos ahora del dólar, de la inflación y de los mercados financieros. Aquí entramos en un punto clave para los inversores. Estados Unidos mantiene déficits comerciales estructurales porque emite la moneda de reserva mundial. El dólar sigue representando alrededor del 58% de las reservas internacionales globales. Si el comercio se fragmenta y surgen bloques alternativos, veremos más acuerdos en monedas locales y mayor diversificación de reservas. Eso no implica que el fin del dólar se pueda producir a corto plazo, pero sí tiene sentido suponer que va a provocar una erosión gradual de ese privilegio que ostenta.
Un arancel global del 15% tampoco es neutro para la inflación. Las empresas pueden o bien absorber el coste reduciendo márgenes o bien intentar trasladar ese sobrecoste a los precios o, como alternativa, reorganizar sus cadenas de suministro a un mayor coste. Si la inflación repunta mientras el crecimiento se debilita, al final la Reserva Federal entra en una zona muy incómoda. Y la inflación, como veis, está más cerca del 3% que del objetivo del 2% y no muestra la tendencia que debería. El mercado hasta ahora descuenta un escenario central relativamente benigno, pero podría empezar a exigir una mayor prima de riesgo si la incertidumbre política, institucional y comercial se consolida. Dicho de otra manera, hasta ahora los inversores no han castigado a la bolsa porque siguen de alguna manera tranquilos y acostumbrándose al nuevo entorno. Pero si este entorno cada vez es más incierto, si cada vez tenemos menos dudas sobre la viabilidad del comercio exterior y sobre la claridad y validez de los datos de la primera economía del mundo, probablemente el inversor va a empezar a tomar medidas y a reducir exposición a la primera potencia y por tanto a sus bolsas en favor de otras áreas geográficas donde los problemas no son tan acuciantes. Pensad que el mercado no odia los aranceles, el mercado lo que odia es la imprevisibilidad. Por cierto, si quieres aprender a analizar este tipo de situaciones con método, cómo afectan realmente al dólar, a la inflación o a los distintos activos, recuerda que el 2, el 3, el 4 y el 5 de marzo tienes disponible totalmente gratuito un curso donde te voy a enseñar cómo hacerlo, cómo leer el contexto económico y traducirlo en decisiones de inversión utilizando análisis relativo para optimizar la selección de los mercados que optimizan tus ideas. Vayamos ya con el nuevo orden comercial, porque es algo que es evidente que está surgiendo. Cuando combinamos fricción comercial y presión electoral, vemos que hay un reordenamiento de las alianzas y lo que genera es básicamente una transición en el régimen que conocíamos. Hemos dicho que India gana protagonismo, que ASEAN consolida cadenas regionales, que China refuerza su influencia en Asia y en África y que Europa se ve obligada a diversificar proveedores y socios estratégicos. Cada fricción comercial de Estados Unidos reduce, aunque sea marginalmente, su capacidad de liderazgo estructural. El comercio global no va a desaparecer, pero se está reordenando. Si todo esto te parece solo una pelea política más, ten cuidado, porque lo que estamos viendo puede marcar el equilibrio comercial y financiero de los próximos años. Vayamos ahora ya con la conclusión final. El Supremo ha limitado a Trump, pero no ha reducido la incertidumbre. Esa incertidumbre está moldeando los datos económicos, las decisiones de inversión y las alianzas globales. En un año electoral, cada arancel es también una señal política. Puede que en noviembre no solo se juzgue quién controla el Congreso, puede que se esté definiendo el equilibrio comercial y financiero de la próxima década. Y eso, para cualquier inversor, es mucho más importante que si al final el arancel global es del 10 o del 15%. De momento, no hemos visto un impacto en activos de riesgo como es la renta variable. Pero ya sabéis que la opinión y el sentimiento de los inversores puede cambiar de forma drástica en muy poco tiempo. Y cuando eso ocurre, la corrección llega de forma violenta y rápida, de manera que si no estás preparado, normalmente el coste es muy alto. Recuerda que el entorno cada vez es más complejo, que cada vez tenemos menor sensación de tener controlado lo que va a ocurrir el próximo día en boca de Donald Trump y que lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido golpear el avispero, porque ¿cuántas veces has escuchado a Donald Trump pedir perdón o decir que se ha equivocado en algo? La reacción probablemente que saldrá de este varapalo lo que va a hacer es complicarnos la vida aún más a los inversores. Así que no te pierdas ni la información que te doy gratuita en la newsletter donde analizo todas las semanas lo que hago, lo que leo y lo que me parece importante. Y por supuesto no te pierdas el directo del día 5 de marzo donde voy a estar analizando cómo veo 2026, dónde están las oportunidades y cuáles son los riesgos. Suerte a todos con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.